Capítulo 2. La vida devocional de un pastor, el ministerio eficaz, fluye de una relación viva con el Señor. Por consiguiente, es absolutamente necesario que todo pastor mantenga una vida devocional diaria. La vida devocional de un pastor se diferencia de su oración y estudio como pastor en una manera clave. La oración y el estudio pastoral mayormente se enfocan en el ministerio y no en asuntos personales. El tiempo devocional del pastor se enfoca en asuntos del corazón, donde el pastor puede examinar su andar personal con Dios. Ambos son vitales para tener un ministerio eficaz. Descuidar cualquiera de ellos perjudicará al pastor y a quienes él sirve. El primer paso en desarrollar una vida devocional significativa es buscar un buen modelo. Hay muchos modelos espirituales buenos, pero no hay nadie mejor que Jesucristo mismo. Tanto la pureza de su vida personal como el poder de su ministerio fluyó de su relación con el Padre. La calidad de esa relación con Dios Padre resultó de las disciplinas espirituales de Jesús, lo que llamamos nuestra vida devocional. Mientras Jesús vivía en el mundo, renunció a sus derechos como Hijo de Dios. Se limitó a sí mismo a los recursos disponibles a nosotros, lo cual le hizo dependiente de Dios tal como nosotros. Pedro confirmó esto a través de su mensaje en la casa de Cornelio cuando dijo: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aunque la vida devocional tiene muchas dimensiones, en este capítulo limitaremos nuestro estudio a las 3 disciplinas espirituales más importantes para los creyentes: la oración, el estudio y el ayuno. Lección 2.1. La oración es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo. Renueva nuestra vitalidad espiritual y nos transforma a la imagen de Dios. Pone en línea nuestros pensamientos y sentimientos con los deseos de Dios. Expande nuestra visión y nos ayuda a pensar como Él. La oración pone en perspectiva toda la vida y la eternidad. En esta sección nos enfocaremos en la oración devocional. Por su naturaleza, la oración devocional se centra en nuestro desarrollo espiritual interior. La batalla espiritual y la oración de intercesión ponen su enfoque en los problemas de los demás. Aun cuando estas son dimensiones importantes de nuestra vida de oración, están más allá del alcance de la oración devocional en general y de este estudio en particular. Lea y resuma Marcos 1:35, 6:46 y Lucas 10:39. Debido a que Jesús es nuestro modelo, comenzaremos por observar lo que la Biblia nos revela acerca de su vida de oración. A una mirada ligera de los evangelios muestra que la oración impregnó toda la vida de Jesús. Él oraba en público y a solas. Cuando los discípulos estaban ya durmiendo, Él oraba. Mientras otros dormían, Él se levantaba antes del alba para buscar el rostro del Padre. Frecuentemente Jesús se iba a las montañas o lugares apartados a orar. La oración marcó cada evento importante de su vida, desde su bautismo hasta su muerte. Jesús oró toda la noche antes de escoger sus 12 discípulos. Lucas menciona que Jesús oraba mientras fue transfigurado. En Getsemaní, Él oró con tanta intensidad que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Para Jesús, la oración era una forma de vivir. No era un deber, sino una oportunidad. A través de la oración, experimentó comunión con el Padre, lo cual alimentó su alma. Recibió dirección para la obra de su vida y unción para su ministerio. La oración era la disciplina más importante de su vida y su fuente de fortaleza. Si la oración era tan importante para Jesús, ¿cuánto más importante es la oración para los pastores de hoy? Comunión con el Señor primeramente. La oración es fraternidad o comunión con el Señor. Su única agenda es estar con Él. Adán disfrutaba de esta comunión con Dios antes de la caída, cuando ellos caminaban juntos en el huerto del Edén al fin del día y conversaban como amigos. Enoc también valoró ese tiempo de cercana comunión con Dios. La Biblia dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A veces, mientras oro, es como si Dios estuviera más cerca que mi próximo aliento. Cierta vez, esto me ocurrió un domingo por la mañana, mientras estaba preparando mi corazón para ministrar. Súbitamente sentí la presencia del Señor. Su proximidad fue tan real como si Él hubiera asumido una forma física y estuviera en la habitación sentado conmigo. Él estaba cómodamente cerca, pero no en forma imponente. Aunque ninguno de nosotros hablaba una palabra, no estábamos separados por el silencio. ¿Que nos estábamos comunicando sin palabras, como ocurre entre amigos íntimos,
o con una pareja de enamorados para los cuales las palabras son innecesarias. Después de algunos minutos, la presión del tiempo me hizo volver a las tareas del ministerio y casi pude ver a Jesús sonreír mientras me entregaba al trabajo que ambos amamos. Sin embargo, comprendí una vez más que la obra, el ministerio, no tendría sentido sin esa relación. No será así todas las veces que oremos, y esa no debe ser nuestra expectativa. Mientras más rara es una experiencia, más especial resulta ser. Si cada momento de oración fuera especial, entonces ninguno sería especial. Aún así, la mayor parte de nuestro tiempo de oración será ordinario, no menos real que las experiencias especiales, sino más rutinaria. Es fácil, y no poco común, llegar a ser tan consumido con el trabajo del ministerio que permitimos que esto reemplace nuestra relación personal con Dios. Como el hermano mayor en la historia del hijo pródigo, podría ser que tengamos una relación de trabajo con el Padre, pero que realmente no lo conozcamos. La oración devocional nos recuerda que no somos tan solo colaboradores de Jesús, sino sus hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El trabajo que hacemos por Dios tiene importancia eterna, pero nunca será más importante que nuestra relación con Él. Este principio se enseña por todas las Escrituras, pero especialmente en la historia de María y Marta. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo: «Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». El trabajo que Marta estaba haciendo era bueno, pero no era tan importante como estar con Jesús. Jesús dijo que María había escogido la mejor parte al sentarse a sus pies y oírle. Es decir, Jesús nos enseña que lo que somos es más importante que lo que hacemos, y que la relación siempre debe estar por sobre el ministerio. Podría hacer la obra de Dios sin ser la persona que Dios quiere que sea, pero no puede ser la persona que Dios que sea sin hacer la obra de Dios. Perspectiva del Señor. La oración devocional nos ayuda a ser las personas que Dios nos ha llamado a ser. Pone la atención en los asuntos del corazón. Hace que nos examinemos y veamos nuestras relaciones a la luz de la palabra de Dios. Esta introspección y evaluación está basada no en nuestros méritos, sino en la obra santificadora del Espíritu Santo. Aun cuando podemos ser tentados de cualquier modo y en cualquier tiempo, mientras maduramos en el Señor, la naturaleza de nuestras tentaciones tiende a cambiar. Los nuevos convertidos experimentan luchas con las tentaciones más obvias de la naturaleza humana, tales como codicia, lascivia y materialismo. Sin embargo, a medida que crecemos en el Señor, nuestras luchas incluyen frecuentemente las tentaciones más sutiles del corazón. Puesto que el corazón es engañoso por naturaleza, la gente de fe debe depender del Señor para lograr la victoria. Aprendemos mucho acerca de nosotros mismos cuando contemplamos en oración la manera en que nos relacionamos con la gente. Estas interacciones reflejan el carácter de nuestro ser interior, tal como la luz y el calor son manifestaciones del fuego. El crisol de las relaciones interpersonales revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón. En momentos de presión o confrontación, nuestro verdadero ego se manifiesta. Con frecuencia excusamos las manifestaciones de carnalidad sin examinar sus raíces o cargamos con la culpa a los demás. Sin embargo, Jesús dijo: «De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas». El desarrollo del tipo de comprensión espiritual que la oración da significa primero comprometerse a ella. Es decir, si quiere las percepciones espirituales de la oración, debe dedicarse a orar, no debe ser una opción. Se debe ver la oración como una disciplina espiritual necesaria para el crecimiento e integridad personal. Luego, usted debe separar un tiempo en forma regular para estar en la presencia del Señor. Presente las circunstancias y las relaciones de su vida ante Él para ser probadas. Sea sensible a los pensamientos e impresiones que usted recibe, pues estos con frecuencia son revelaciones provenientes del Señor. Respecto a esto, sería efectivo el uso de un diario de oración o un cuaderno. Cuando escribo mis pensamientos y sentimientos,
los puedo entender de mejor modo. Por ejemplo, hace unos años estaba pasando por un tiempo de conflicto con uno de los miembros del personal, lo cual me tenía enojado. Para ayudarme en mi discernimiento de lo que me sucedía, escribí en mi diario: Señor, he tenido que lidiar mucho con sentimientos de enojo a través de los años, y he usado una variedad de métodos. He sufrido en silencio y me he amargado. Me he desenfrenado en venganza y lo he tenido que lamentar. He procurado permitir que la otra persona se saliera con la suya, pero me he sentido usado y atrapado. He confrontado en amor, amor firme, y he tenido que lamentar ser malinterpretado y temido. ¿Hay algún buen modo de tratar con el enojo? Prontamente, antes de que eche raíz, antes de que venga a ser parte de mi alma. Confesión a Dios. ¿Perdón al ofensor? Aún así, Señor, debe haber una mejor manera. Una actitud, una manera de ver las cosas, que las detiene cuando recién están apareciendo. Para mí, la actitud correcta es saber cuándo ceder, con gracia, y saber cuáles cosas dependen de mí. Para mí significa permanecer firme, en el frente, cuando el asunto no admite un arreglo. No puedo esperar que se resolverá solo. No debo buscar la aprobación de otros a tal punto que sea incapaz de tomar acción. Cuando me demoro en enfrentar el problema, puedo herir a todos los involucrados. El enojo cuelga pesado y denso entre nosotros y para el tiempo que tratamos con él, ha llegado a ser una fiera monstruosa sin control. Santifiquim, Señor. Ayúdame a rendir con libertad lo que yo debo rendir. Muéstrame, ayúdame a saber lo que es tuyo para conservarlo y lo que yo poseo para darlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por medio de esa experiencia y de varias otras, aprendí mucho acerca de la clase de persona que yo era en ese tiempo. Lo que aprendí fue doloroso y poco halagüeño. Me di cuenta que mi enojo fluía del hábito de guardar pequeños centímetros de dolor y recordarlos por años, hasta que repentinamente explotaba de maneras carnales. El asunto que me hizo enojarme usualmente era una preocupación legítima que se perdía en mi ira. Gracias a Dios, Él ha estado cambiando mi corazón y ya no soy el hombre enfadado que solía ser. Sin embargo, no creo que pudiera haber ganado el control del enojo sin la comprensión provista por la disciplina de escribir en un diario. Madeleine L'Engle escribe: si puedo escribir lo que siento, entonces puedo verlo y ya no está atrapado dentro de mí. No mucho tiempo atrás, alguien a quien amo dijo algo que me hirió profundamente. Me sentí desolada por el comentario que esta persona me hizo. Así que, con mucho dolor, me allegué a mi diario y escribí todo en un fuerte impulso de autocompasión. Y cuando acabé y lo tenía frente a mí, pude ver que algo que yo misma había dicho provocó las palabras que me hirieron tanto. En realidad había sido culpa mía, pero no lo hubiera visto así a no ser que lo escribiera. Como L'Engle, no somos capaces de comprender una experiencia o situación en forma clara si no lo ponemos por escrito. Cuando lo expresamos por escrito, nuestros pensamientos y sentimientos parecen cristalizarse, capacitándonos para entregar la situación a Dios y recibir sanidad y crecimiento. Elizabeth O'Connor declara: dentro de nuestras herramientas básicas de crecimiento están reflexionar en uno mismo, examinarse y cuestionarse. Un diario es una de las formas más eficaces de cultivar estos. Necesitamos estructuras que nos motiven a usarlas y practicarlas. Escribir en un diario obliga a la persona a reflexionar. Cuando ponemos por escrito lo que vemos, estamos tomando aquello que está en nuestro interior y sacándolo al exterior. Tenemos en las manos una parte de nuestra vida donde podemos observarla, meditar en ella y profundizar nuestra comprensión de ella. Robert Wood también anima a las personas a escribir en un diario de oración. Él escribe: escribir en un diario es el proceso de digerir el significado espiritual de los eventos de cada día. Estos eventos han sucedido de forma rápida, nos han traído algún sentimiento o pensamientos y otros han sido solo acciones. En algún momento durante tu apurado día, debes buscar el momento para reflexionar en el más profundo significado de estos eventos y usarlo como aliento para tu alma. Al meditar en los eventos del día, descubrirás el valor perdurable que tienen para tu propia vida. Los diarios personales han cumplido un papel importante a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde San Agustín a Pascal a la Sociedad de Amigos, muchos creyentes y líderes de la Iglesia han usado algún tipo de diario para la disciplina y el crecimiento espiritual. Un pastor sabio seguirá el ejemplo de estos líderes de la fe. La oración como un privilegio. Un pensamiento final para considerar es este:
La oración es un privilegio. Cuando era un joven preparándome para el ministerio, se enfatizó mucho la oración. Efectivamente, quedé con la clara impresión que era una obligación, pero al madurar en el Señor, comencé a verla como una disciplina más que como un deber, una disciplina que en mi vida habría de convertirse finalmente en un deleite. Ahora, después de 40 años de ministerio, he aprendido a verla sobre todo como un privilegio. Si tratara de conseguir una cita con el presidente, probablemente tendría una posibilidad muy escasa de entrevistarme con él. Aun si consiguiera una cita con el presidente u otro líder importante, sería solo por unos pocos minutos. Pero Dios ha prometido oír y reunirse conmigo cada vez que susurro una oración. Piense en esto: el Dios Todopoderoso y Eterno quiere encontrarse con nosotros. Él ha dado su palabra que estará allí. Nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso sí que es un privilegio. Lección 2. El estudio, mientras que la oración es generalmente algo subjetivo, la disciplina de estudio, específicamente el estudio de la palabra de Dios, es algo objetivo. Cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta que la Biblia no es un libro más para admirarlo y darse el placer de leerlo. Es alimento para el alma. Es viva y eficaz. Si la ponemos continuamente en práctica, cambiará nuestra vida. Reconociendo que el estudio de la Biblia como absoluta autoridad de fe y conducta es esencial, también es importante estudiar en otras fuentes lo concerniente a la vida interior. Vale esclarecer que estas fuentes nunca deben contradecir las Sagradas Escrituras. Será de valor adquirir sabiduría y enseñanza a través de la experiencia y conocimiento de otros escritores. En el campo del estudio de la Biblia, una vez más Jesús es nuestro modelo. Los evangelios incluyen algunos detalles acerca de la vida de oración de Jesús, pero guardan silencio respecto de sus hábitos de estudio. Sin embargo, podemos inferir claramente que él estudiaba la palabra de Dios. Como miembro de una devota familia judía, Jesús indudablemente memorizó las Escrituras desde su más temprana niñez, una disciplina que debió haber continuado durante toda su vida. También, en aquellos tiempos los niños judíos recibían instrucción de las Escrituras en las sinagogas locales, y sabemos que había una sinagoga en Nazaret. Por 3 días, cuando Jesús tenía solo 12 años de edad, dejó admirados a los maestros en el templo con su conocimiento de las Escrituras. Lucas dice: todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando fue tentado en el desierto, Jesús resistió a Satanás 3 veces citando las Escrituras. Escrito está: la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La humanidad, por fuerte o buena que sea, jamás será un rival para el mal. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para resistir el poder de Satanás. Del mismo modo como Jesús, nosotros resistimos al diablo usando la espada de la palabra. La habilidad que tenía Jesús de exponer las Escrituras era legendaria. Vez tras vez, maravilló a las multitudes con su conocimiento de la ley y con su sabiduría. Todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Con frecuencia él citaba de los salmos y de los profetas, incluyendo a Isaías, y relacionaba su enseñanza con referencias a la ley y los profetas. Se refirió al juicio de Sodoma y Gomorra, los días de Noé, la señal de Jonás, y el ejemplo de David y el pan de la proposición. Nadie podía enseñar de las Escrituras como él lo hacía. Se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Posteriormente, luego de haber resucitado de los muertos, Jesús usó su conocimiento de las Escrituras para enseñar a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Él respondió a sus dudas, desesperación y temor, dedicando horas explicándoles las Escrituras. Lucas dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Leemos la Biblia en forma devocional al menos en 3 niveles. Esto es, leemos las Escrituras con 3 preguntas en mente. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Esta pregunta incluye varios aspectos. ¿Qué significado tenía para el autor un pasaje determinado de las Escrituras? ¿Cuál fue el significado para los lectores originales? ¿Qué significa a la luz de los pasajes entre los cuales se encuentra? La lectura en este nivel preserva la objetividad de las Escrituras, su perspectiva histórica. También clarifica el significado del pasaje para nosotros los lectores del siglo XXI.
La palabra contexto proviene de dos palabras del latín, con y textus. Es decir, el significado de cada versículo bíblico está entretejido en el contexto. Hay dos clases de contexto, el histórico y el literario. Contexto histórico. Conocer el contexto histórico nos ayuda a comprender el significado del texto. Para poder determinar el contexto histórico, debemos formular ciertas preguntas en relación al orador, el oyente, el problema y la solución. El orador. ¿Quién está escribiendo o hablando y en qué momento? El oyente. ¿Quién fue el lector u oyente? ¿Cuál era la relación entre el autor y el receptor? ¿Y cuál era el ambiente del oyente? El problema y la solución. ¿De qué problemas y soluciones escribió el autor y qué principios para la vida hay en este pasaje? Por ejemplo, lea 1 Corintios 13 como contexto. 1. El orador. Pablo escribió 1 Corintios alrededor del año 55-56 DC. Esto fue justo al final de su estadía de 3 años en Éfeso. 2. El oyente. Los lectores de 1 Corintios vivían en Corinto, que estaba localizada en una angosta faja de tierra entre el mar Adriático y el mar Egeo. Era una gran ciudad pagana conocida por su inmoralidad e idolatría. Los corintios eran mayormente gentiles que amaban el conocimiento y la sabiduría, y eran orgullosos. Pablo fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero. 3. El problema y la solución. Pablo escribió 1 Corintios 13 para mostrar que el amor es el camino que se debe seguir cuando se usan los dones espirituales. Cuando los creyentes se reúnen, en vez de buscar únicamente su edificación personal, el amor les guía para edificar a otros a través del uso de sus dones espirituales. En 1 Corintios, Pablo escribió para contestar preguntas y resolver problemas en los siguientes asuntos: división, inquietos, fornicación, matrimonio, alimentos, vestuario, la Santa Cena, dones espirituales, la resurrección. Los pobres, contexto literario. La palabra literario está relacionada con la palabra literatura. El contexto literario se refiere a las palabras escritas, los párrafos y las páginas que rodean un texto. Un texto o versículo está compuesto de palabras. El texto forma parte de un párrafo es parte de un capítulo es parte de un libro, y un libro es parte de la Biblia. Por lo tanto, el contexto literario de un texto está compuesto de las ideas que vienen antes y después de este. Por ejemplo, al estudiar el contexto literario de 1 Corintios 13, debemos poner especial atención a los capítulos que están inmediatamente antes y después, porque los capítulos 12 al 14 se refieren al mismo tema, los dones espirituales. Los autores bíblicos no escribieron solo un versículo para sus lectores, sino un relato completo o una carta completa. De hecho, las divisiones en las Santas Escrituras fueron hechas después para facilitar su referencia a ellas. Notes on the author original. Ernest Petrie escribe: los hilos están entretejidos en una vestidura, pero es posible sacarlos fuera de su lugar. Esto dañaría tanto a la vestidura como a los hilos. De este mismo modo, usted podría sacar un texto fuera de su contexto. Pero si hace esto, dañará ambos, el texto y el contexto. La Biblia es como una vestidura, todo lo que está en ella es necesario, no tan solo una manga o unos pocos hilos. Un versículo sacado de su contexto literario es una peligrosa arma de Satanás. Él ha torcido versículos bíblicos para engañar a muchos cristianos. Satanás incluso usó esta arma en contra del Hijo de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás mencionó solo una parte del Salmo 91, 11-12. Observe que él dejó de lado las palabras clave en todos tus caminos. De esta manera, Satanás usó el versículo fuera de su contexto literario. Saltar desde el templo no es en todos tus caminos. Esto no es del corazón de Dios, sino de Satanás. También observe la forma en que Jesús reprendió a Satanás. Jesús respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús hizo referencia del más amplio contexto literario de la Biblia. Él equilibró un versículo con el otro. Cada versículo debe ser interpretado dentro del contexto de toda la palabra de Dios. La Biblia es la eficaz espada de dos filos del Espíritu. Sin embargo, un texto puede convertirse en la espada de Satanás si es removido de su contexto. Pedro advirtió de aquellos que tuercen y distorsionan las Escrituras para su propia destrucción. Claramente,
La determinación del momento histórico y del contexto literario de un pasaje es un primer paso obligado al estudiar las Escrituras. ¿Cómo se da a conocer Dios en el pasaje? La segunda pregunta que debe hacerse al estudiar la Biblia es: ¿qué enseña el pasaje acerca de Dios? ¿Qué se da a conocer en cuanto a Dios en este pasaje? En la Biblioteca del Congreso hay una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Me han dicho que vista de cierta manera, se podría entender que la imagen de George Washington, el padre de esta nación, aparece. Así también, cuando leemos las Escrituras con fe, las vemos como más que una colección de poesía antigua o proverbios. Constituyen la revelación de Dios y nos muestran un retrato de nuestro Padre en los cielos. No hace mucho tiempo estaba leyendo la Biblia y por varios días tuve dificultad al pasar por largas listas de nombres. Una mañana me sentí frustrado y le pregunté a Dios: ¿cuál es el propósito de todos esos nombres? No esperaba una respuesta, pero un pensamiento repentino vino con fuerza a mi mente. Fue como si Dios me dijera: soy un Dios personal y cada individuo es importante para mí. Desde entonces, cada vez que leas una lista de nombres, te recuerdo que conozco tu nombre y los de tus padres y tus abuelos. Entonces vino a mi mente el Salmo 139, 13-17, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. De más está decir que nunca volveré a leer las genealogías bíblicas de la misma manera. Cada vez que las leas será un recordatorio de que Dios sabe quién soy y que está involucrado en cada aspecto de mi vida. De este modo, al responder la pregunta, ¿qué dice este pasaje acerca de Dios?, yo llego a un entendimiento y un aprecio más pleno de su carácter. ¿Cómo puedo aplicar este pasaje en forma personal? Esta tercera pregunta es más personal. ¿Qué dice este pasaje acerca de mi propia condición espiritual, acerca de mi vida y de mi relación con Dios? La Biblia es un libro viviente que no está limitado por el tiempo ni el espacio. Dios usa su palabra para hablar directamente a nuestra situación particular. Leemos la Biblia para recibir un mensaje de Dios. Unos años atrás estaba yo viviendo momentos difíciles. Sentía que no lograba progreso en mi vida o ministerio. Por varios años nuestra iglesia había estado creciendo, pero parecía haber chocado con una muralla. A pesar de mis mejores esfuerzos, no veía progreso. También sentía presión de varios lados, incluyendo la de algunos miembros de la iglesia que criticaban mi liderazgo. Para colmo, mi nuevo libro no se estaba vendiendo tan bien como yo hubiera deseado, y comencé a dudar de la eficacia de mi ministerio. Un día durante mi tiempo devocional me encontré leyendo el Salmo 138, 7. Había leído estos versículos muchas veces anteriormente, pero esa mañana las palabras calaron profundo en mi corazón. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. A pesar de que mi situación no cambió de inmediato, tuve paz. Dios me había hablado a través de su palabra. Sin importar lo que otros hicieran, Él cumpliría su propósito en mi vida. Puede ser que no cumpliera mis sueños y metas, pero Él cumpliría su propósito, y eso era suficiente. Cuando lea las Escrituras, actúe en conformidad con lo que aprenda. Aplíquelo, póngalo en práctica y permita que transforme su vida. Venimos a las Escrituras para ser cambiados, no solo para aprender verdades. Estudiar escritos adicionales. Aunque las Sagradas Escrituras son los únicos escritos que Dios ha inspirado y protegido de error, los pastores no deben limitar su estudio solo a la Biblia. Leer un libro o un artículo escrito por un autor cuyo corazón y mente están saturados con la verdad de Dios es como sentarse a los pies de una persona verdaderamente sabia. Sus escritos pueden ser una fuente de vida. A comienzos de mi ministerio serví en pequeñas iglesias rurales. No tenía muchas posibilidades de educación o amistades cercanas, así que me dediqué a la lectura. De este modo, diferentes hombres y mujeres ayudaron a darle forma a mis pensamientos y enriquecer mi vida, y estaré por siempre agradecido de ellos.
Sin su influencia no sería la persona o el ministro que soy. Hoy no tengo las mismas limitaciones que antes experimenté. Ya no sirvo en un área remota. Y en los años recientes he gozado de la bendición de estar con algunos de los siervos más ungidos y líderes más reconocidos de la iglesia. Sin embargo, mi aprecio por la lectura no ha disminuido. Un buen libro me renueva como nada más. No me refiero a libros profundos o complicados. Más bien, aprecio los libros cuyo contenido impacta mi alma. Tales libros me permiten ver los momentos trágicos y sensibles de la vida, a la vez que me ponen en contacto con Dios y mis propias experiencias. Cualquier libro que pueda hacer esto tiene gran valor. Diferentes libros tendrán un impacto en diferentes momentos de su vida. Más de una vez he tenido amigos que me han recomendado un libro, pero después de leer el primer capítulo, lo he dejado a un lado en frustración. Generalmente el problema ha sido el tiempo. Descubrí que no siempre estaba listo para ciertos libros porque no existía relación alguna con las emociones y problemas que yo enfrentaba en ese momento. Es posible que un año o dos después, el mismo libro llamara mi atención y entonces me pareciera relevante. Por el hecho de estar viviendo una nueva faceta de mi vida, el libro ahora habla a mi alma. Usted puede saber mucho acerca de una persona por los libros que lee. Pastores que valoran una iglesia creciente probablemente tendrán libros sobre el liderazgo y el crecimiento de la iglesia. Ministros que valoran el crecimiento espiritual personal probablemente tendrán libros acerca de la oración y la vida interior. Sin embargo, ministros que mantienen el equilibrio tendrán ambos, puesto que tanto el desarrollo espiritual personal como la competencia profesional son de valor. Lección 2.3. El ayuno con frecuencia. El ayuno es una disciplina malentendida e ignorada. Aunque los creyentes no dan normalmente al ayuno la misma atención que le dan a la oración y al estudio de la Biblia, las Escrituras lo ponen en la misma categoría, y el ayuno es para todos los creyentes, no solamente para los líderes. Arthur Wallis escribe: Jesús no dijo si ayunas, véase Mateo 6:16, como si el ayuno fuera algo que los discípulos podían o no ser guiados a hacer, o como si se aplicara solo a algunos pocos escogidos, apóstoles o profetas, predicadores o líderes. Él declaró sin ambigüedad, categóricamente y sin calificación a la totalidad de sus discípulos: cuando ayunéis. Él no dejó dudas de que tomó por hecho que sus discípulos obedecerían la dirección del Espíritu en esta materia del ayuno. Jesús sencillamente supuso que los creyentes ayunarían. Mateo 9:14-15 declara: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Lamentablemente, muchos supores suponen que Dios ha mandado ayunar solamente en ocasiones especiales. Esto es, ellos creen que no hay necesidad de ayunar a menos que Dios les instruya a hacerlo, o hasta que haya una gran crisis. Es verdad que ciertas circunstancias, o la necesidad de dirección clara en lo espiritual, debiera llamarnos a periodos de ayuno especial. Sin embargo, Jesús parece esperar algo más. La inferencia de su enseñanza en Mateo 6:16, 18 y 9 y 14, 15 es clara. Nuestra vida debería incluir tiempos regulares de ayuno, del mismo modo como dedicamos momentos regulares a la oración. ¿Cómo debo ayunar? La Biblia describe 4 diferentes clases de ayuno, que incluyen ayuno normal, ayuno completo, ayuno parcial, o ayuno de Daniel, y ayuno sobrenatural. Ayuno normal. En un ayuno normal, la persona se abstiene de todo alimento, sólido o líquido, excepto el agua. Jesús debe de haber ayunado de esta manera en el desierto. Lucas 4:2 dice: Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ayuno completo. En un ayuno completo, la persona no come o bebe cosa alguna, ni siquiera agua. La Biblia nos muestra que este tipo de ayuno se practicaba solo en tiempo de crisis, y usualmente duraba 3 días. Las Escrituras también indican que una persona debería ayunar de esta manera solo por un claro mandato del Señor y por no más de 3 días. Ayuno parcial. Algunas personas se refieren a este como el ayuno de Daniel por su ejemplo. En aquellos días yo, Daniel, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Durante un ayuno parcial, las zonas comen, pero se limitan solo a ciertos tipos de alimentos. Ayuno sobrenatural. Como el ayuno completo, un ayuno sobrenatural requiere que la persona no coma o beba cosa alguna, ni siquiera agua, pero por un periodo de tiempo más largo. Normalmente, una persona no podría sobrevivir más que por unos días sin agua, pero en ocasiones especiales, Dios capacita a la persona para que ayune de este modo por un periodo más largo. Hay solo 2 recuentos de ayunos como este en la Biblia, el primero de los cuales tiene que ver con Moisés. Él escribe: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. El segundo caso tiene que ver con Elías, cuando él viajó 40 días y 40 noches, después de haber sido fortalecido con comida del cielo. ¿Qué logra el ayuno? En una de las iglesias donde serví como pastor principal, el ayuno llegó a ser una parte importante de las disciplinas espirituales que practicamos. Por muchos años, el martes fue nuestro día de ayuno y oración. Aparte de esto, teníamos tiempo especial de ayuno y oración la última semana de cada trimestre. Durante este tiempo, el templo permanecía abierto, con tiempo especial de oración en la mañana y en la noche. Al comienzo pensé que estos momentos traerían experiencias espirituales profundas, pero la mayor parte del tiempo no resultó ser así. Por ejemplo, llegué a mi primer ayuno de 10 días con grandes expectativas. No solamente me abstenía de toda comida, pero también apagué la televisión. Leí solamente la Biblia y unos pocos libros devocionales. Como este sería un tiempo de enfocarme solo en Dios, tenía grandes expectativas de oír claramente su voz. Pensé que recibiría algo particularmente especial de él. Pensé que me sentiría vibrante y consciente de su presencia, pero no sucedió así. A través de mis experiencias, he descubierto que los beneficios de un ayuno generalmente vienen después de haberlo practicado. Es posible que durante un largo ayuno una persona tenga momentos de discernimiento espiritual, pero la mayor parte será simplemente esfuerzo. El ayuno no es un tiempo de cosecha espiritual, ni tampoco de plantar, es más bien un tiempo de limpiar la tierra. El terreno espiritual está cubierto de roca, malezas y tocones. Cuando usted ayuna, trabaja con el espíritu para limpiar la tierra, para que pueda ser labrada y sembrada. Pero es trabajo duro. Puede ser que usted sienta como si tuviera ampollas en las manos y una espalda adolorida, que el sol le quema y le pone sediento. Pero todo ello es de gran valor, porque estará limpiando terreno espiritual para Dios. Algunos años atrás, después de varios meses de ayuno intenso, comencé a ver resultados. Luchaba con problemas de orgullo y ambición. Yo no lo veía, pero otros sí lo notaban. No me daba cuenta, pero sabía que había algo que estaba limitando mi crecimiento espiritual. Poco a poco, a través del ayuno, Dios me preparó para la dolorosa verdad. El primer momento crítico ocurrió mientras yo dirigía una conferencia con un evangelista que tenía un ministerio profético. Cierta noche, Dios le dio una visión para mí en la que una gran serpiente verde salía de un río y se aferraba a mi pierna, tirándome al agua. Finalmente, el evangelista vio que un león mataba a la serpiente y me rescataba. En el momento en que el evangelista comenzó a compartir la visión, pareció como si una espada atravesara mi corazón. La convicción del espíritu fue tan grande que experimenté dolor físico. Comprendí que la serpiente verde representaba la ambición de poder y que se había adherido a mí. Estaba intentando destruirme. Cada vez que oraba durante las 6 o 7 semanas siguientes, Dios me reveló otra área en donde yo había hecho abuso de poder, donde mi ego y ambición me habían llevado a actuar de manera carnal e hiriente. Un día Dios me recordó de algo horrible que le había dicho a mi esposa Brenda en un momento de enojo. Esto había sucedido ya hacía varios años y yo le había pedido perdón, pero no fue sino hasta ese momento en que pude comprender la profunda herida que le había causado. Ahí en la presencia de Dios fue como si su dolor viniera a ser el mío y me sentí avergonzado. Otro día Dios trajo a mi mente a un joven llamado Terry. Él formaba parte de una congregación de la cual yo había sido pastor durante mis primeros años de ministerio y yo había aplastado su espíritu. En otra ocasión, Dios me mostró las profundidades escondidas de mi espíritu crítico y qué tan duro era especialmente con otros ministros. Día tras día, semana tras semana, esta introspección al alma continuó, esta gran batalla entre el león de Judá y la serpiente de poder.
Con cada recuerdo resollaba en dolor y vertía lágrimas de pesar delante del Señor. Le imploré que me cambiara y que creara un nuevo corazón en mí de humildad y servicio. Finalmente logré la victoria durante una conferencia para ministros que tuvo lugar en nuestra iglesia. Cuando pasé al púlpito para dirigir en oración, la presencia de Dios vino sobre mí de manera poderosa. Sentí una oleada de su amor tras otra y prorrumpiendo en sollozos, caí de rodillas. Puse mi cara contra el suelo, porque nunca me había sentido tan impuro y tan consciente de la santidad de Dios. Mis pecados y fracasos me trajeron vergüenza hasta que me sentí indigno, pero al mismo tiempo experimenté amor y aceptación total. De alguna manera reconocí que esto era el inicio del fin. Se había roto el poder del enemigo y la victoria era mía. Quizás podría haber sido libre de aquel espíritu de poder sin necesidad de ayunar, pero sinceramente lo dudo. No digo que el orgullo o la ambición nunca me tientan, porque son cosas con las que probablemente tendré que luchar toda mi vida. Pero mediante el ayuno, Dios ha roto el dominio de ellos sobre mí. Jesús enseñó que hay batallas que se pueden ganar únicamente con oración y ayuno. Son muchos los beneficios del ayuno: un ministerio más eficaz, unción para señales y prodigios, poder en la oración intercesora, sabiduría espiritual, dirección especial y provisión financiera, entre otros. El ayuno es una disciplina clave para llegar a ser la persona que Dios le ha llamado a ser.